Hyde Park, Florida, estaba siendo atacada. Está ahí detrás, ahí detrás. Pero el agresor dejaba muy pocas pistas tras de sí. No podíamos encontrar al sospechoso. Con poco tiempo de margen y un depredador en libertad, ¿podría la experta en perfilación criminal poner fin a una cadena de perversas agresiones? Comete esos delitos para reafirmar su propia virilidad, así que creo que continuará haciéndolo. Hyde Park, Florida, un barrio de clase alta normalmente tranquilo, en la zona oeste de Tampa. Pero una noche la policía recibió una llamada urgente. Recibimos una llamada. Una mujer había sido sexualmente agredida en su propia cama. Vivía sola en la planta baja de una casa. El sospechoso entró por la ventana del dormitorio. Estaba durmiendo cuando de repente se despertó aterrorizada, con un desconocido junto a la cama. Tenía un arma y le dijo que no se moviera. No le vio bien, pero supo que era un hombre negro. Inmediatamente cubrió la cara de la víctima con una almohada. Luego la agredió sexualmente. Minutos después, el agresor salió a través de la red metálica de la ventana. Rodeamos el perímetro. 310, adelante, envíame el equipo forense. Llamé al equipo forense y al inspector de la unidad de delitos sexuales. El inspector Mark Satkoff, de la unidad de delitos sexuales, se dirigió a la escena del crimen. Conocía el modus operandi. 10 días antes, otra mujer había sido violada en Hyde Park y las circunstancias eran sorprendentemente similares. Ambas mujeres vivían en la planta baja. Ambas fueron agredidas en su cama por la noche. En ambos casos, el agresor cubrió la cara de la víctima. ¿Qué tenemos? Entró por esa ventana. Los investigadores iniciaron la búsqueda de pruebas en el exterior de la casa. Bajo la ventana había una posible pista. Huellas de bicicleta recientes. Nuestros técnicos sacaron moldes de las huellas de la bicicleta en la suave arena. Y además buscaron huellas y recogieron la tela metálica que había cortado. Pero no encontraron huellas. La búsqueda de huellas continuó en el interior de la casa. Recogieron las sábanas y ropa y lo enviamos al laboratorio. Los investigadores esperaban que las sábanas y la ropa aportaran algún resto de ADN que les llevara hasta el sospechoso. Los técnicos tuvieron suerte. Encontraron material genético en las sábanas de la víctima. Pero cuando lo introdujeron en la base de datos de ADN del Estado, se acabó su suerte. No coincidía con ninguno de ellos. En ese momento, la base de datos de ADN era muy pequeña, así que lo que recogimos en la escena del crimen y enviamos al laboratorio no pudo compararse con muchas muestras. Sin ninguna pista, los agentes salieron a la calle para hablar con docenas de residentes de la zona. Pero no obtuvieron ninguna recompensa por su duro trabajo. 3-1 F5, 22, un sospechoso. 10 días después, se produjo otra agresión sexual en Hyde Park. Y pocos días después, una cuarta. Tras denunciarse la cuarta violación, vimos que se repetía el modus operandi. Habíamos utilizado todos los recursos a nuestro alcance. Los medios, periódicos, televisión. Nos estábamos quedando sin ideas para capturar a ese hombre. Con el tiempo en su contra y sin ninguna pista, los agentes buscaron ayuda fuera del cuerpo de policía. Se pusieron en contacto con una veterana experta en perfiles criminales, con un largo historial de casos resueltos. Quisiera hablar con Dale Hinman, por favor. Era importante ver si podía hacer algo para ayudar a centrar la investigación y evitar que se produjeran más violaciones. Cuando Dale revisó por primera vez los informes del caso,
llegó inmediatamente a una conclusión. En la base a lo que había leído en los informes de la policía, el modus operandi de los delitos era sorprendentemente similar. El individuo hacía y decía lo mismo en todos y cada uno de los casos. Supuse que la misma persona había cometido las 4 agresiones. ¿Ayudaría el perfil del agente Hinman a los investigadores a encontrar al violador? Una serie de agresiones sexuales tenían aterrorizadas a las mujeres de Hyde Park, Florida, y desconcertada a la policía. La agente especial Dale Hinman se reunió con los inspectores del caso con la esperanza de centrar la investigación. En base a los datos de los informes de la policía, supuse que el mismo hombre era el autor de todas las violaciones. Pero siempre existe la posibilidad de que haya un imitador en la misma zona. Quería reunirme con el agente que llevaba la investigación en el lugar donde se habían cometido los delitos. Hola, Mark, me alegro de verte. Lo mismo digo. Aquí tuvo lugar una de las agresiones. La agresión ocurrió en la planta baja, ¿no es cierto? La agresión tuvo lugar en la planta baja, es muy parecido a las otras. ¿Las tienes señalizadas en un mapa? Sí, por supuesto. Muy cerca de las otras y todas en el mismo barrio, ¿no? Sí. Dime algo más de esas agresiones. Todas las agresiones tuvieron lugar entre las 12 de la noche y las 5 de la madrugada. Todas las víctimas eran mujeres solteras que vivían solas, en la planta baja de casas como esta. Parece que ese individuo las vigila durante el día y las preselecciona para volver entre la medianoche y las 5 de la mañana para cometer las agresiones. Dale también tenía una teoría sobre por qué el violador cubría la cara de sus víctimas. Eso sugería que vigilaba a sus víctimas durante el día y le preocupaba que le vieran caminando o montando en la bicicleta por el barrio. La bicicleta era una pista crucial, ya que sus huellas se habían encontrado en la escena de todas sus agresiones. ¿Cómo está la investigación en estos momentos? Hemos saturado la zona con agentes de paisano. Estamos recogiendo información sobre cualquier actividad sospechosa o cualquier persona que pase varias veces caminando o montado en bicicleta. Eso es genial, porque creo que ese individuo volverá a atacar en esta misma zona. Pero pasaron 6 meses sin que se produjera ninguna agresión. ¿Se había equivocado Dale en sus predicciones? Todos suponíamos que tenía que haber una razón por la que habían cesado los ataques, que había la posibilidad de que el agresor hubiera cambiado de barrio, o que estuviera en la cárcel por un delito, o que alguna agresión no se hubiera denunciado. Sin embargo, creíamos que volvería a atacar y que solo era cuestión de tiempo. Resultó que Dale y los investigadores tenían razón. Una noche, a altas horas, los agentes recibieron una llamada diciéndoles que una mujer estaba gritando en la zona de Hyde Park. Policía de Tampa, abra la puerta. Cuando se acercaron a la puerta, llamaron, pero nadie respondió. Un agente miró por la ventana. Vio lo que describió como a una mujer en estado de shock. Policía, abra la puerta. Dijo que había sido agredida sexualmente y que había un intruso en su casa. La policía podía estar a pocos metros del escurridizo violador de Hyde Park. Está ahí detrás, ahí detrás. Fueron corriendo hasta la ventana del jardín trasero. Pero el sospechoso había desaparecido, aunque había dejado una prueba crucial. 310 ha salido por la ventana. Se ha dejado un cuchillo. Y había abandonado algo más. La bicicleta. Ambos objetos eran una potencial mina de oro para los investigadores. Ahora teníamos pruebas que relacionaban al sospechoso con el delito, el cuchillo y la bicicleta. Enviaron ambos objetos al laboratorio para que fueran procesados. Ahora dependía de la experta forense, Kathy Cundy, sacar huellas dactilares de la bicicleta y el cuchillo. Si las huellas eran de buena calidad, podrían llevar a los agentes hasta el violador de Hyde Park. Solo quería ver cómo te va el examen de las pruebas que te enviaron. Estoy espolvoreándola con polvo negro. Espero conseguir algunas huellas de valor. Los patrones de las huellas se transfieren a los objetos por medio del agua, el sudor, el aceite que pueda tener la mano. Cojo un pincel de fibra de vidrio y una pequeña cantidad de polvo y lo paso por la bicicleta hasta que es lo suficientemente oscuro para verlo bien.
Luego coloco la cinta adhesiva encima. La presiono para que entren los surcos. A continuación la levanto y la presiono sobre una tarjeta para pasarla a la sección de huellas latentes. Luego, Cundy se centra en el cuchillo. Ya que el cuchillo es lo suficientemente pequeño para introducirlo en un tanque de vidrio, puede utilizar la técnica de los vapores de cianocrilato para localizar las huellas. Un par de gotas de pegamento. Aumentamos la temperatura. Ahora he cerrado el tanque. Esperaremos a que se caliente el pegamento. El calor convierte el pegamento en vapor, se extiende por el aire y reaccionará con la humedad del tanque. Juntos formarán un polvo blanco polimerizado que buscará las huellas. Una vez encuentre la humedad o las partículas de las huellas, se posará sobre ellas. Ahora las huellas del cuchillo eran accesibles. Pero Cundy necesitaba utilizar polvo magnético negro para revelarlas. Cuando cojo este pincel magnético y lo introduzco en el polvo magnético, esto me permite espolvorear el cuchillo. El polvo magnético se adhiere al pegamento de la superficie de la huella. Esto le permite a Cundy encontrar y preservar incluso las huellas más débiles. Luego Cundy envía las huellas a su colega para su interpretación. Pero los resultados son decepcionantes. El delincuente solo dejó huellas parciales. Serían útiles si tuvieran algún sospechoso, pero los investigadores no podían utilizarlas para identificar al violador. La policía se encontraba como al principio. Cada día revisábamos la información recibida, las posibles pistas. Por fin tuvieron un golpe de suerte. Un patrullero había parado a un hombre montado en bicicleta a solo 2 manzanas de distancia de la agresión más reciente. Se llamaba Lionel McTerrell. Coincidía con la descripción básica del sospechoso que habíamos elaborado en base a todas las agresiones. Cuando el agente le preguntó qué hacía en el barrio, no supo qué responder. La revisión de sus antecedentes levantó más sospechas. Averiguamos que tenía un historial de agresiones con agravantes. Los agentes lo llevaron a la comisaría para interrogarle y obtener una muestra de ADN para compararlo. Creíamos que teníamos un potencial sospechoso. ¿Había por fin detenido la policía al violador de Hyde Park? ¿O la investigación se encontraba con otro callejón sin salida? Un violador en serie anda suelto en Hyde Park, Florida. Y la policía por fin tiene un sospechoso, Lionel McTerrell. Había sido visto en la zona que estábamos investigando, montado en bicicleta, y no tenía una explicación lógica de por qué estaba en esa zona cuando fue parado por el agente. McTerrell negó vehementemente estar implicado en las violaciones. Y cuando la policía les mostró su foto a las víctimas, ninguna de ellas lo identificó como su agresor. Cuando McTerrell no fue identificado por ninguna víctima, nos enfrentamos a un muro infranqueable. Y los resultados de las pruebas de ADN lo confirmaron. McTerrell no había cometido las violaciones de Hyde Park. El auténtico depredador seguía en libertad. Sin ninguna pista nueva, Dale y el inspector Sadkoff se reunieron para discutir el caso y analizar la posibilidad de encontrar alguna pista. Le llevé algunas fotos de las escenas de las violaciones, especialmente de las más recientes y de la que se dejó su bicicleta. Había huellas de bicicleta en la escena de todas las agresiones. De pronto, a Dale se le ocurrió algo. Algunas de las víctimas dijeron que despedía un fuerte olor corporal, que sudaba mucho y no hacía tanto calor cuando se cometieron las violaciones, ¿no es cierto? Sí, la última víctima dijo que olía fuertemente y que sudaba en abundancia. Es posible que recorra cierta distancia para llegar a la zona de Hyde Park y violar a sus víctimas. Eso significaba que el agresor no vivía en la zona de las agresiones. Con esta información, Dale sugirió que ampliaran su búsqueda más allá de Hyde Park. Y suponía que el violador ya había elegido a su próxima víctima.
Creo que la razón de que cometa estas agresiones sorpresa es que no tiene confianza en sí mismo. Por eso comete esos delitos para reafirmar su propia virilidad. Así que creo que continuará haciéndolo. Dale tenía razón. Unos meses después, el violador de Hyde Park atacó de nuevo. Por sexta vez. Acercó una silla a la ventana y así es como entró en la casa. Pero esta vez, la víctima pudo defenderse. Inmediatamente se echó a gritar. El hombre se lanzó sobre ella con la intención de taparle la boca, pero ella siguió gritando, siguió luchando, siguió arañándole. El hombre se asustó y se tiró de cabeza por la misma ventana de la cocina por la que había entrado. Y de alguna manera se cortó. Una vez más el agresor había dejado pruebas físicas. Pero ninguna de ellas coincidía con ninguno de los delincuentes de la base de datos de ADN. En ese momento nos sentíamos muy frustrados porque teníamos pruebas de ADN. Teníamos muestras de sangre que podíamos utilizar, pero no podíamos encontrar a ningún sospechoso con quien compararlas. Siguiendo los consejos de Dale, la policía amplió su zona de búsqueda. Revisaron todos los informes de los incidentes más recientes ocurridos en esas zonas, buscando a cualquiera que viviera fuera de Hyde Park. Y entonces encontraron a alguien. Encontré el historial de Robert Brim. Nos llamó la atención porque coincidía con la descripción y estuvo en esa zona y además montado en bicicleta. Y parecía que no tenía ninguna relación con el barrio. Cuando los investigadores profundizaron aún más, encontraron otro informe de un incidente relacionado con Brim. Brim había sido parado por la policía a solo 2 manzanas de distancia de la agresión más reciente, 45 minutos antes de que ésta tuviera lugar. Y además coincidía a la perfección con el perfil de Dale. Lo que más nos llamó la atención de Robert Brim fueron sus antecedentes penales. Había sido detenido anteriormente por agresión sexual. Sadkoff envió inmediatamente el informe a la agente Hinman. Tras todos esos meses de búsqueda, ¿había identificado la policía al violador de Hyde Park? Tras 6 agresiones en 14 meses, los investigadores creían que estaban estrechando el cerco al violador de Hyde Park, cuando identificaron a un sospechoso llamado Robert Grimm. Robert Brim pasó a ocupar el número 1 en la lista de sospechosos de esta investigación cuando se supo que coincidía con la descripción facilitada por las víctimas. Tenía antecedentes por agresión sexual y robo con allanamiento de morada. Fue visto montando en bicicleta en la zona de Hyde Park a la hora en que se cometieron las agresiones y además no vivía en el barrio. Inmediatamente reunimos unas fotos y se las mostramos a la víctima para ver si identificaba a Brim. La víctima, sin dudarlo, identificó a Brim por la foto. Ahora que lo habían identificado, la policía detuvo a Brim para interrogarlo. Y entonces, vieron heridas sospechosas en el cuello y una mano. Estábamos seguros de que las heridas se las había hecho la última víctima. Sadkoff intentó que Brim confesara. Pero el sospechoso ni siquiera pestañeó al ser acusado de los delitos. No parecía que Robert Brim tuviera ningún remordimiento por lo que había hecho. Ni al inspector Sadkoff ni a mí nos sorprendió que no quisiera confesar. Con frecuencia los delincuentes mienten, pero las pruebas físicas no. Cuando las huellas y el ADN de Brim fueron comparados con las encontradas en las escenas de las violaciones, se vio que coincidían. La policía averiguó que la razón de que su ADN no estuviera en la base de datos se debía a que sus anteriores condenas por delitos sexuales tuvieron lugar antes de que empezara a funcionar dicha base de datos. Tras más de un año buscando al violador de Hyde Park, por fin la policía había detenido a su hombre. La policía averiguó que Brim vivía fuera de Hyde Park, en uno de sus extremos, y trabajaba en el otro. Tenía sentido que eligiera y atacara a sus víctimas allí, ya que veía a las posibles víctimas salir y volver del trabajo. Brim fue detenido y tras una serie de juicios fue condenado. En la actualidad está cumpliendo una condena de cadena perpetua.
Cuando la policía comprendió el modus operandi de Brim, pudo estar en el lugar adecuado, formulando las preguntas adecuadas para detenerle. Gracias al compromiso y la perseverancia del Departamento de Policía de Tampa, esas mujeres saben que ese hombre nunca volverá a agredirlas a ellas, ni a nadie más.